Julio Evia, ¿usted cómo fue su acercamiento con el profesor? ¿En qué cursos llevó con él? Después, Mm, ¿cómo se aproximó más a su figura? Julio Evia, bueno, con Julio Evia se cerró un círculo en comunicaciones. Entonces, bueno, quería solo decir eso. Se Eh, cerró un círculo de... Se en cerró, comunicaciones, se cerró un cerró, círculo de comunicaciones. se cerró una etapa, Ah, ahí clausuró ya. no, una tendencia, no, un estilo de enseñanza, un camino. Eh, claro, con él se clausura, ¿no? Porque la generación, los otros profesores de su nivel, bueno, digamos, no están, ya no están entre nosotros o están en instancias de poder, ¿no? Digamos. Básicamente es eso, esa es la verdad. Mm, a él nunca lo comprendieron por su barroquismo. Él me decía siempre que a Lacan le decían el Góngora del psicoanálisis, ¿no? Entonces, él era barroco, él era así, tú conversabas con él y se lanzaba 5 citas, ¿no? Entonces, curiosamente, a ese estilo, si quieres, o influenciado por él, me orienté, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, él lo dice en la entrevista justo que he subido y hace poco. Él enseñaba técnicas grupales, que era un curso que compartíamos comunicaciones con psicología. En el D eran las clases. El D está entre bienestar y el H, ¿no? Sí, bienestar y el H. Sí, hay ese pequeño. Bueno, ah, él llegaba y yo estaba leyendo Kafka, pues, ¿no? O releyendo la Metamorfosis. Releyendo, porque él adoraba a Kafka, pues, como, como Elías Canetti, como tanta gente de peso, pues, ¿no? En fin, entonces yo llevo ese curso, dinámicas y técnicas de grupo, que es básicamente para aplicar focus groups, digamos, entrevistas, cualitativo, es quali. Ah, Y en facultad, bueno, ese era electivo, y en facultad yo con él algo relacionado con identidad grupal o algo así. Entonces, ya no existe dinámicas y técnicas de grupo, y el otro tampoco. Identidad y no sé cuántitos, no existe, ¿no? Entonces, yo recuerdo claramente, sobre todo el segundo curso, que creo que ese fue el primero que llevé, y por eso luego lo llevo dinámicas y técnicas de grupo, que discutíamos. Una vez Julio dijo en clase que Hendrix, sobre todo en Woodstock, Hendrix cerró Woodstock, era pura técnica. El negro era técnica, dice él. Y dije, ¿qué le pasa? ¿Qué está diciendo? Está que minimiza el negro. A mi negro, ¿no? Porque es el negro de todos, Hendrix. ¿Por qué era eso? Pues, ¿no? Y lo abordé al final. Julio, ¿qué fue? No, pero es verdad. Pues. Y yo estaba con el rollo filósofo y yo, no, pero canta. Nos metimos sin. Porque así era, pues, ¿no? Así era, pues, ¿no? Ese era el tipo de relación que se mantenía con un profesor si tú eras incisivo, ¿no? Ya. Eso. Y tengo ese tipo de episodios con él. Yo lo buscaba, ya cuando había terminado la universidad. Iba y le decía, ¿sabes qué? Mira tu texto. El primero de él es el limeño como estereotipo. Después tiene pantalla, frecuencias y escenarios. El tercero es en torno a la posmodernidad, ¿no? Lenguas y devenires en pugna, que lo sacan pues también con el fondo de la universidad, ¿no? Y yo lo buscaba y estaba subrayado. Y me parece que a él le asombraba que yo, un egresado a secas o un alumno de noveno, lo buscara exclusivamente para eso. Porque, insisto, no lo entendía. Él me lo ha dicho. No lo entendía. Entonces, bueno, a mí tampoco me entendían
Mis amigos, ¿por qué me metía con él? Porque Julio tenía la fama de jalarse la mitad. Entonces, excéntrico, lector voraz. Erudito. Sí, entonces uno se pone a pensar, pero entonces, bueno, digo pues, amigos, diríamos compañeros de clase, ¿no? Eso quiero decir, ¿no? Este, para no andar en más cuestiones, ¿no? Entonces, Sí. claro, había jalado a tres, cuatro patas míos, entonces, o amigos de clase, pero es bacán, le digo, es chévere, de frente. Bueno, entonces, recuerdo una vez que, bueno, tú sabes que ya no existe el Che, pues, ¿no? Antes la cafetería, ¿no? En el tercer piso era básicamente para docentes. Y recuerdo que una ocasión nos quedamos conversando y básicamente tomamos un lunch ahí. Así era él. Y me dijo algo que hasta ahora le recuerdo que te lo he dicho a ti en clase, ¿no? Al buen alumno hay que darle tiempo, me dice. Yo estaba en octavo, en noveno. Obviamente no tenía nada en el bolsillo, pues mi pasaje de regreso nomás. Entonces, bueno, pedimos pues un jugo, creo, ¿no? Y algo para comer, ¿no? Y luego lo vuelvo a buscar para sacar mi maestría en San Marcos, a propósito de mi tesis. Y él me da indicaciones sobre cómo enfrentarme al jurado de Occidente. Dice, flaco, te va a cortar la cabeza. Lo buscaba en las asesorías, bueno, los cubitos, ¿no? Pero entonces eran distintos, no eran realmente cubitos, eran pues sí, tipo de wall, pues, ¿no? Todos eran verdes, ¿sí? Entonces, bien Alan Parker, pues, ¿no? Claro, viene Alan Parker. Entonces, pues cebolla, eso, pues, no, ¿quién está ahí? Ah, nos metemos acá, no está allá. Entonces llegaba yo, sí, y obviamente yo llegaba pues porque estaba pues, en fin, en mil cosas y haya eso, cambia esto, me dice. Obviamente él no era mi asesor oficial, fue mi asesor extraoficial. Las cosas que me dijo, hasta ahora las recuerdo, los correos electrónicos que intercambiamos, luego, cuando yo le digo, le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi asesor en la licenciatura. Ya, me dice normal. Tengo todos los correos. Bueno, entonces ese realmente marcó su presencia, ¿no? Y es más, te lo pueden decir muchísima gente que está en medios ahora. Gente más, menos, más, menos, más, menos, en general. Van a tener un buen recuerdo de él, pero sí, pues, un profesor duro. Creo que tú y otra gentita sí realmente valorarían su trabajo. Y claro, una mayoría no lo toleraría. Es esto, bueno, los tiempos han cambiado. Algunos que hemos sido alumnos de él, prácticamente muchos profesores que enseñan han sido alumnos de él, han tomado otros caminos. Yo creo que de algún modo he sido fiel a eso, ¿no? Porque Sucede. además, bueno, Sucede. Em, sí, usted la otra vez que conversamos me contó que cuando usted estaba sacando su maestría y usted expone, le comenta a la jueza, ¿no? Y él, la presidenta de la mesa. sí, a la presidenta de la mesa y Julio ya estaba dibujando. Y a Claro. mí eso me pareció poético, me pareció genial, ¿no? Genial. Entonces eso es, ¿no? Eh, bueno, profe, yo quería también preguntarle sobre el cine. Usted ya me habló mucho, ¿no? De su relación con el cine, pero no sé, ¿cómo? Bueno, o a medias, podría extenderse mucho más, dice, de pronto. Este, Bueno, no sé cómo direccionarla, ¿no? Acá está el texto que usted titula Mágico, ¿no? Mm. Cada vez que entro a una sala de cine siento 1 millón de hormigas recorriendo mis canillas. Wow. Que el cine, este, con la pandemia nos hemos visto bastante limitados, ¿no?
mantener Mm. nuestra relación con este lindo, maravilloso arte. Y usted, no sé, ¿cuáles han sido las películas que últimamente que ha podido asistir o de pronto que han, no sé, ¿no? Que lo han descolocado como viejos títulos que usted siempre comenta? Sí, pues esto. A mí no me gusta mucho ese texto, ¿no? Mágico, curiosamente. Creo que me gusta el título, lo más mágico. Mágico, no, yo digo mágico, bueno, no lo sé, ¿no? A mí sí me gusta. Para Pero ser sí, polémico. está ahí, pues, ¿no? Entonces, Ya pero lo publicó, profe, ¿no? sí, Como está diría ahí, ya no es Borges, mío. ¿no? Ya no es mío, pues Claro, ya. ya no es mío. Es del otro Christopher, como diría El otro. Borges. Ahorita aparece el otro y se sienta a mi lado, ¿eh? Sí, sí, El sí. verdadero, porque yo soy el falso. Es una réplica. Bueno, a ver, curiosamente he visto cosas más bien digeribles, diría yo, por cuestiones de horario. Porque a la medianoche, 11, no puedes ver algo duro, porque no llegas, por lo menos el cuerpo no me da. Entonces yo pongo como límite 11, 12, lanzar una película. Justo te quería comentar porque presumía que me ibas a preguntar algo sobre eso. Vi Nightcrawlers, no sé si lo ubicas, Nightcrawlers. La tengo descargada, no la he visto todavía, pero sí está ahí, en mi archivo. Hay que ver. Hay que verla. Tú vas a periodismo, o por lo menos hay esa intencionalidad de ir a periodismo, hay que verlo. No te voy a espolear. Interesante, interesante, en muchos sentidos. Claro. No te duermes, pues, ¿no? Y uno dice, pues, oye, está bien, ¿no? Sí, pues, yo no, por ejemplo, el actor obviamente no lo ubicaba, pero toda la propuesta que hay ahí, que es básicamente lo que te confronta frente al periodismo, que es real. La noticia, vuelvo a Julio, como Julio me decía, porque mi tesis de maestría fue sobre la crítica demoledora hacia el periodismo, la nota no se nota, pues. Y como la nota no se nota, hay que hacerla notar, pues. Usted siempre con esos juegos de palabras. No, Entonces ya tú ves cómo la analizas, ¿no? Puedes claro. exagerar. Bueno, el periodismo es eso, es una construcción, pues, ¿no? Entonces, diríamos que a lo largo de esa película ves efectivamente eso. ¿Cómo haces más notorio algo? Lo que no se ve. Es una primera plana, ¿qué es? Hacer notar lo que no se ve. Eh, Eso de que el periodismo es el espejo, el reflejo de la realidad. ¿Cuál realidad? Si no hay realidad, ¿cuál realidad? Es una construcción, todo es construcción. Pero claro, yo entiendo que los profesores de periodismo, o por lo menos en general, hay cierto consenso respecto a eso, ¿no? Y no digas eso, o sea, molestar. Claro, profesor. Y esta entrevista, un curso de periodismo. Y mi profesor va a leer estas palabras. Bueno, es lo No que sé. es. Es lo que es. No, a propósito del periodismo, justo mi hermano me cortó cuando entró, íbamos a hablar sobre sus ánimos, ¿no? Respecto a su porvenir cuando usted era un cachimbo, ¿no? ¿Qué, no, qué es lo Nunca, que, nunca hubo. qué es lo que, no, qué es lo que usted comienza a averiguar? ¿O cuáles fueron sus primeras ambiciones al momento de entrar a la universidad? Bueno, Porque esto va a ser bien personal, ¿no? Eh, de eso se trata un poco. Eran otros tiempos, Ítalo, te estoy hablando 98, 2000. Ya, bueno. Bueno, dictadura, pues, ¿no? Pero más allá de eso, o democradura, como diría Aldo Panfichi, la católica, es una democradura, porque empieza como democracia y deviene en dictadura, democradura. Um, Era realmente intimidante entrar a un aula, desde generales. Rosas Moscoso te enseñaba historia universal, tipo era un oso. Entraba y, ¿qué hiciste? Decía, yo había estudiado en Italia.
Ahí hizo su maestría en Italia, en Florencia. Nunca escribió nada en la pizarra. Eso no es suficiente. Sus parciales, todo escrito. Como debe ser, pues. Sí, Historia universal era el primer semestre, ¿eh? Porque claro. porque historia del Perú es segundo semestre. Entonces, alucina el vuelo teórico. Y en el segundo semestre, historia del arte. Historia del arte, con De Ferrari, el crítico de Expreso. Pateaba tu cabeza. Un día se sacó el zapato. Sí, ese zapato es cuero, legítimo. ¿Quién es ese tío? ¿Qué le pasa? Entonces, te puedes imaginar que eso, claro, obviamente tú te ríes, saca tu mochila, saca esto, saca esa cochinada. Así era, ¿no? Era muy especial, es novista. Entonces, realmente, y lo confieso, cuando empezaba a leer las lecturas me abrumó, tuve miedo, no podía. La muerte del arte de Humberto Eco. ¿Qué es esto? No comprendía lo que leía, o sea, te lo estoy diciendo de verdad, no comprendía. Es un proceso, ¿no? Es un Es un- proceso. Es un proceso. Entonces, ahí te estoy dando ciertas claves y tú me podrás decir si es que, porque tú eres un alumno que destaca, entonces, Gracias. profe, yo también. Entonces, sí, pues, no estás solo en el mundo. Entonces, la lectura para ya cuando entro a facultad, tercer ciclo, ya se leía, pues tú sabes, semanal, una por curso. Llevaba 5 cursos. La lectura más pequeña era de 100 páginas, 500 páginas. A eso agrégale una novela de cabecera. Entonces la gente me decía, oye, ¿cómo lees, causa? Fácil, le digo. No tengo flaca y no veo televisión. Ah, así cualquiera. ¿Qué es que te diga? Le digo. Entonces, pero para mí resulta incluso abrumador recordar eso, porque tuve miedo realmente, ¿no? Nos mandaba a ver Martín H. El cine Roma, curiosamente, lo reinaugura a- a- antes de la pandemia. Pero bueno, llegó la pandemia. Está justo antes del Parque de las Aguas, yendo Sí. hacia, pero si lo conoces, el cine Roma, tal vez. Este, la verdad no, pero Cuba, bueno, pasas Cuba, yendo hacia el 28 de julio. Pasas ya, Cuba, la primera, ahí, derecha. ya, ya, Ahí ya. estaba el cine Roma. Creo que ahora es una oficina de la SUNAT, SUNAR o algo así. Bueno, en fin. Este, Ahora hay más cines, hay chiquitos, ¿no? Casi vernáculos, pero, pero, tabernáculos será. pero, pero están, y eso hay que ver ahí, hay que revisar los huecos. La idea que tú me diste, creo que se cortó la vez pasada, hablamos sobre eso. ¿Por qué no? Proyecciones para 5 gatos. Ujú, sí, de Y hecho, luego, profesor, ¿conversar? sí, sí, yo le comenté, yo iba al inicio del 2020 a esas proyecciones que hacía esta página que se llamaba Sinestesia, gratis, películas, yo le comenté una que otra, no sé si se acuerda, sí, le comenté varias. Ahí vi Border, creo, reví Border, que ya le habían pasado en la Semana del Cine. Excelente, ¿no? Bueno, continúe usted. Claro, border, claro. Bueno, entonces, eh, fue apabullante tener que, ya la palabra no es digerir. Bueno, como no podías digerir, tenías que simplemente Sí. pasar todo eso, ¿no? Era fagocitar toda esa cantidad de texto. Que dices, ¿qué es eso? ¿Para qué, no? La muerte del arte. Sin embargo, ahora visto en perspectiva, digo, pues, vale la pena. Tercer semestre, teoría del conocimiento. Ah, filosofía en Sebrecos, ¿ah? Segundo semestre, maestro. Estudió en Alemania, Sebrecos, pues. Sacarte un 18 con Sebrecos en el G a las 4 de la tarde, cuando todo el sol reventaba, Sebrecos leía tu nota. O sea, lo he contado en clase. Esta es una porquería, y te da tu examen. Te daba el examen. Entonces, en fin.
Ya he contado esta anécdota 1001 veces, ¿no? Sobre el imperativo categórico. En fin, Hebreo me marcó. Tercer semestre, teoría del conocimiento, de una victoria. Ya no enseña, pues, ya se retiró él. Igual en el G. El G es histórico. Bueno, ya no está el G. 4 de la tarde, la gente, pues como siempre, 4:10, 4:20, ya nos vamos, ya decían. Sí, sí, sí. Ya, bueno. Llegó 4:29. Que abierto la puerta, con el polo levantado, con unas babuchas, se estaba durmiendo, dije. Tenía un Volkswagen y fumaba Premier. Premier, pues. Entonces entró a abrir ¡plac! La puerta y sonó, pues, ¿no? Entonces la gente se palteó y dijo a su flaca y a su Dios, lo dejan afuera. Bueno, dije, y arrancó, pues, el tío. Con todo, pues, ¿no? Sin pelos en la lengua, él, pues, no, yo estaba con un polo de Ozzy, feliz, ¿no? Me decía, todo el mundo tiene ese polo, me dice. Para mí me causaba gracia, pues, a mí me causaba gracia, no me molestaba, Sí. pues. Pero a No, otra persona se claro. pone a llorar, pues, se pone a llorar, pues. Sí, exacto. Exacto, exacto, ¿no? Se ponen a llorar, ¿no? Ya ve a mi papá, o sea, entonces, a una flaca que estaba así, obviamente estaba aburrida y estaba con el chicle, se acercó y le dijo, no se te va a caer, no te vas a quedar calva, la primera clase. Bueno, así era él, pues, ¿no? Sí. Él y Evia, pues, él y el Diablo Samayoa, que aparece en este debate famoso en Fuego Cruzado, cuando lo invitan a Uso Ferrando, pues, está Marta Gil, Abraham Magali Medina, está el Diablo Samayoa, en fin, y lo hacen leña, pues, a Uso Ferrando y al final luego se pone mal, pues, y muere, pues, ¿no? Bueno, él era diabético, ¿no? Entonces, el Diablo Samayoa y él eran patas, el Diablo de la Católica y él de San Marcos. Por ahí con Julio, pues no sé ellos, ¿no? Pero igual marcaban distancia, ¿no? Cada uno pues en lo suyo, pues no. Él, Claro. Oscar enseñaba estética y teoría del conocimiento, que era filosofía del cubo. Mm. Estética y percepción visual se llama el curso, para que alucines, ¿ah? Estética y percepción visual. Percepción visual. Wow. ¿Tú tuviste ese Así debió curso? titularse su curso, profe, ¿no? Usted que nos ponía una escena de Taxi Driver, ¿no? De Taxi Driver, y la gente, ¿qué está hablando este loco, no? Yo, yo lo recuerdo, yo lo escuchaba, ¿no? Así, ¿no? Pero Taxi Driver, pero Taxi Driver, bueno, es un peliculón, ¿no? Bueno, genial, sí, sí, pues, profe. Es que, digamos, ellos me han marcado a mí y yo he Ujú. aprendido de ellos. Claro, ojo, yo no llevé con él, por ejemplo, estéticas y percepción visual, llevé con Ciro Palacios, que estudió arte en la Católica. Para que tú tengas el alcance, el combo completo, ¿no? Claro, Evia venía de Psicología de San Marcos, el Diablo de Antropología de Católica, el diablo, el Diablo de Samayoa, pues, ¿no? San, Samayoa. Bigo- San Bigotes. Entonces, tienes ahí un combo y dices, oye, esa gente, ¿quiénes son? Entonces, era una mancha, pues, ahí potente, pues, ¿no? Potente, potente, potente. Oscar Quesada, que enseñaba semiótica. Ahora, nuestro actual rector, es un lujo. Bueno, obviamente. Entonces, tenías eso, irreverencia, gente que leía mucho. Entonces, Oscar nos mandaba a leer. Mira, vayan a la biblioteca y lean. Lean y hagan un ensayo. Un ensayo era un trabajo de fin de semana para Oscar. Entonces, Está ¿qué te bien, estaba diciendo? Lee, pues, lee, claro. lee, pues, como dijo Alan García, ¿no? Lee, pues, y aprende a citar. Te está diciendo eso, pues, ¿no? Porque ni siquiera lees.
mucho menos vas a poder citar, pues. Mucho menos vas a poder enfrentarte a una obra de arte. Está claro, ¿no? Está claro el mensaje, pues. Ítalo. Claro, profe. Clarísimo. Es un poco el recorrido, bueno, incluso las previos, ¿no? Pero, bueno, ahí está, pues, ahí está eso, ¿no? Y entonces yo me orienté hacia cuestiones más teóricas. Claro. Entonces, estos profesores, de algún modo, a usted lo llevaron a, como usted está diciendo, acaba de decir, ¿no? Orientarse a asuntos más teóricos. Entonces, usted me dijo también en otra conversación que hemos tenido que usted se encontraba dentro de periodismo periodismo y ya me olvidé cuál era la otra, Comunicación. comunicación para el Desarrollo, comunicación desarrollo. para Sí. desarrollo. Sí, Encontraba en esas dos ramas su refugio, de algún modo, ¿no? sí, sí, claro, sí, es exacto eso. Y mientras más leía, o debería decir, pero, no sé, mientras más leía, más me alejaba del periodismo. Mm, Yo alucinado, pues no, entonces acá te cuento algo que tal vez nunca le he contado. Entro de practicante a la República y yo estaba llevando deontología de la comunicación con José Perla, que es básicamente pues legislación, pues, ¿no? En las comunicaciones él era abogado, doctor era además él, pues Pepe Perla, había estudiado en Estados Unidos, pues, pero se cruzaba con mis clases. Entonces, en mi primer texto que hago en la República, Percy, no recuerdo su apellido, bueno, me dice, oye, flaco, estás alucinando, me dice. ¿Qué te crees, sus barguitas? De verdad, me bajó así en una. ¡Pah! Un tabazo. 7 de la noche, no había almorzado ya. Una literatura, me dice. Ya, pues bacán. Entonces, dije, bueno, ya, eso es otra nota es esto. El día siguiente me manda, ándate a las Malvinas, me dice, porque salía pues, ya, comisiones, ¿no? 9 de la mañana, ya, esto, congreso, ya, ¿quién agarra congreso? Ya, tú te vas a Malvinas, me dijo. Ahí hay una protesta, y entonces me fui pues a Malvinas, pues, porque los querían desalojar. Y ya te imaginas, pues me invitaron con Inca Cola, la gente, y yo comprendí, dije, ¿qué quieren hablar, pues, no? Y ya pues salió mi nota chiquitita en las Malvinas. Pero ya no volví más, porque no podía por orar. Pero una parte de mí también se sintió aliviado. mm, aliviada. Y ahí, entonces esa fue su ruptura con el periodismo, si quiere, más o menos. Sí, sí, porque ya, si deontología era octavo de noveno, ya había llevado, eh, creo que taller de entrevistas, Sonali Tuesta, imagínate, Sonali Tuesta era practicante, jefe de práctica. Ujú. Me obsequió su libro de crónicas ahí. Eduardo Lavado fue mi profe. Pues, No, Eduardo, perdón, con Gloria Tobar, con Gloria Tobar. Gloria usted, Tobar ¿y Lavado era su profe también en esa época? No. fue profe, creo, de Fundamentos de la Comunicación, no, de periodismo, no, esa fue Jacqueline Fox. Jacqueline Fox fue profesora. Ah, bueno, yo escuchaba hablar, y decía, bueno, Jacqueline Fox. Claro. Bien amable, pues, ¿no? En fin. Y luego, con Lavado, llevo otro curso de periodismo. Con Gloria Tobar, claro, llevo expresión escrita, pues, ¿no? Y Sonali Tuesta era su jefe de práctica. Mira el tío, alucina, Sonali Tuesta, pues. Y tenía un libro de crónicas precioso, precioso, me lo obsequió. Y lamentablemente ya se perdió. La mudanza. Sí, la mudanza, también. Entonces, fin, si un Se día vio. apareció, pareció que le había caído, no sé, agua. Espero que haya sido agua, ¿no? No sé. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar los libros, pues, profe, ¿no? Y dije, ah, No qué se lo buen lleve a la recuperar. marra. Les quise yo, Eso no es agua, lo que le cae no es agua. ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Tiró un globazo, pero ¿cómo el globo va a entrar hasta, el globo va a entrar por la ventana, va a cruzar la pared? Y dije, ¿cómo no es posible? Bueno, Sonalito esto, pues, ¿no? Conocido, pues, ¿no? Sí, luego llevo periodismo de investigación con Ángel Páez, un lujo, pues, ¿no? La República, investigador. Ay, sí. Fue mi profe, Ángel Páez.
buen profe, pues, leía. Leía. Ángel Páez leía. Una vez fue su jato, ¿no? A su departamento en Miraflores, en Benavides. En serio, ¿ah? Mesa, libros. Sofá, libros. Por Ah, todas las vidas. hay que vivir así. Entonces, Es su texto, ¿no? Es su texto. Reencontrarnos con los libros siempre. entonces, además Ángel sabe música. Le vacila la música, pues, le vacila. Entonces, tú dices, claro, pues, me la encontró en la noche, cuando inauguró la noche en el centro de Lima, al frente del Cairolo. Perdón, sí, del Cairolo de Lima, pues, inauguraron un bar la noche. ¿La noche de Barranco? No. Sí, pero el del centro. Hicieron uno en el centro. Víctor Delfín, el artista plástico, era el dueño, pues, ¿no? Casi digo director, en fin, no sé. Eh, y estaba ahí recitando a Vallejo, afuera. Otros Wow. tiempos. Sí. Wow. Vivir eso, profe. Vivir Entonces tú eso. entrabas, claro, entrabas y estaba Miriam Quiñones haciendo covers de, obviamente, covers de Silvio, y una mano me agarraba. El ángel, habla. Hoy, hoy, estaba ahí, bueno, ya con una gente, bueno, ya, ok, etcétera, etcétera. Eh, entonces ha habido esta tensión, a propósito de semiótica también y todo, esta tensión entre la literatura y el periodismo, ¿no? Yo me No voy a son lo inclinar. mismo para usted. No son asemejables. No hay elementos del periodismo que puedan ser aterrizables o como literatura, decirlo, ¿no? ¿Quién decía? Leila Guerriero, creo que se lo leía a ella, ¿no? Ella decía que no distinguía entre literatura y periodismo. Y creo que es una visión un tanto romantizada de las crónicas, pero igual creo que hay crónicas bonitas que sí, que mi ojo incipiente diría que sí podría ser literatura, pero hay otras crónicas que no tanto, ¿no? A mi parecer. No, en realidad yo encuentro vasos comunicantes, pero como estaba tan metido en la literatura, no veía más, pues, y el cine, no veía más, y música, pues bueno, música acompañó desde, incluso antes de leer, ya Claro, escuchaba. Entonces, el input auditivo. Entonces, en ese sentido lo digo, porque tenía esa mirada, ¿no? Pero sí hay vasos comunicantes, por supuesto. Eh, no es lo que prima, obviamente, ¿eh? Pero una buena crónica, una buena entrevista, creo yo, quiebra esos límites, ¿no? O los borra, pues. claro, Yo tengo las entrevistas de la Rolling Stones, donde Andy Warhol supuestamente entrevista a Truman Capote, y lo he contado en clase. Eso es una conversación, no es una entrevista. claro, Entonces, claro que es literatura. O sea, en ese sentido, no estoy de acuerdo con Leila Guerrero, pues obviamente. Entonces, pero a nivel personal, me alejaba cada vez más yo. Me alejaba, por además el tema personal, porque te digo, la República, ¿no? Entonces, luego sube en Liberación, ya en décimo, ya sube en Liberación. Yo entro y justo Viaña acaba de renunciar. Ya no estaba Hildebrand ya. Ya no estaba Hildebrand. Hildebrand le dio la posta a Fernando Viaña y yo entro y justo renuncia a él. Bueno, ya. en fin, estuve un tiempo ahí y luego salió un reportaje en Página Central, te he contado, sobre Pare de Sufrir, etcétera. Los brasileros, ¿no? Que estafaban con el cuento de curandería, en fin, Claro. esoterismo, y nada más. Nada más respecto al- Nada más. Ese es su recorrido por el periodismo, si quiere. Así que poco puedo aportar realmente. Sí, sí, pues me orienté más hacia lo duro, hacia lo teórico. Claro. Bueno, usted, filósofo, ¿no? Filósofo, pues. Y es lo que es, Digamos, no digamos. lo sé, creo, pero no sé qué soy. Soy el otro Christopher. Pero El, el a otro propósito, Christopher tiene su título ahí. Usted está en el limbo, ¿no? a propósito de ello, Ítalo, porque tu respuesta tiene que ver con eso, te lo he olvidado, es una buena pregunta.
Porque es una pregunta, en tercer ciclo, cuando enseñé historia de la comunicación, los chicos me decían, les decía que yo era de la de Lima, me decían, profe, cuéntanos un poco de la carrera. Y yo pensaba, estos chibolos quieren que les hable de la carrera porque no tienen la menor idea. Entonces voy a ser una suerte de consejero espiritual, un chamán, no sé. No, claro. Pero está bien, bueno, puedo dar algunos alcances, ¿no? Ujú. Les di alcances, pero me di cuenta que había un vacío. Y tu pregunta un poco, pues, recupera eso, ¿no? No la tenía clara. Sin embargo, también lo he dicho y es cierto, no tenía claro qué iba a pasar con mi destino. Pero el primer día de clases dije, algún día voy a regresar como profesor. Es una certeza que es bien rara, porque a lo largo Y de mi la, camino entonces, académico, no esa, luché por eso. claro, claro, claro. Entonces, esa vocación por la docencia, usted la tiene desde el inicio. Diríamos que estuvo latente porque esa certeza, vamos a llamarla certeza entre comillas, o entre paréntesis, recuerdo esa voz, pero yo no estudiaba, no me comía libros y devoraba películas para saber más o para ser docente. Eso es lo que trato de decir. Cuando termino la de Lima, es más, antes de terminar Ítalo, ya estaba escribiendo la tesis, el borrador de mi tesis que iba a ser de maestría, porque es lo que luego sustento en San Marcos. Entonces, obtengo el grado de magíster en 2014, entro a la de Lima, en 2016, no era licenciado. Que no, tengo que licenciar, pues me hicieron rollo, ya, pues, eso de... Y hay gente que me decía, oye, ¿cómo puedes ser magíster sin ser licenciado? Se puede, causa, se puede. Entonces, cuando me licencié, el chato estaba feliz, pues, Evia, pues me abrazó. Y hasta ahora recuerdo que no hubo foto, pero bueno, se perdió, no sé dónde está la foto. Y ese mismo día, mira, ese mismo día, en la ventana indiscreta, él presentó, o mejor dicho, Óscar Quesada, Jorge Eslava y Alonso Rabí y Julio, bueno, ellos presentan Del dicho al hecho, el libro más reciente entonces de Julio. El dicho al hecho. Claro, que es un poco el chato, le rompe los huesos a los dichos, pues, ¿no? Que vienen a ser tipo de sentencias cotidianas por nuestros abuelos, ¿no? Entonces, en vez de cuando el río piedra, cuando el río suena es porque piedras trae, es cuando el rating, ¿cómo es? Ya ni sé, ya. Ah, ya, por ejemplo, el que estudia triunfa. Ya, El ya chato lo es, rompió, ya no, claro, pues ahora es el que triunfa, estudia. Porque primero triunfas y después estudias. Y de repente estudias. Ahí está la gente, la generación esta guerra. ¿Para qué estudiar si ya triunfaste? claro, pues, eso pasa, ¿no? Hace poco escuchaba que, que una entrevista que le hacían a DiCaprio, él decía, le dicen, ¿por qué todos los actores recién cuando ganan un Oscar contratan a un coach no sé, de guía actoral, ¿no? Y entonces él, sí, pues hay que afinar la técnica, porque ganamos de suerte, dice, algo así, ¿no? Algo parecido. Y ni que el Oscar fuese la gran cosa tampoco, ¿no? Por algo no ganan en otros, en otros festivales de mayor prestigio, ¿no? Pues, Sí, además, sí, pues es cierto, es claramente, ¿no? Pero más bien ellos quieren cosechar otros galardones de esa pequeña envergadura, ¿no? ujú. De esa pequeña envergadura. Y claro, te das cuenta, entonces, pero cuando sale, el chato me dice, oye, se me acercó tal. Ah, sí. Me dijo, oye, ¿qué quiere decir esto? Que no le entiendo. ¿Cómo que el que triunfa estudia? No lo entendía, me dice. Que lo lea, pues le dije, pues, ¿no? Claro, me dice que lo lea, porque lo tengo que estar explicando yo. Ahí está el libro, porque, profe, no entiendo, las ruinas circulares, pero no sé, pues léelo, pues, no te voy a explicar todo, pues. Profe, no entiendo, pónese Las tres memorioso. versiones de Judas, ¿por qué? Claro. Claro, porque es memorioso, pues, no entiendo, pues. No quieres que te... Entonces, lee mejor el libro del queso, pues, o del pescadito, la vaca.
Eso lee, pobre rico, abuelo recontra pobre, ¿qué sea? Stephen King, Stephen King. El proceso al que estamos hablando, porque está ahí Me capta. latente, es el de Ah, ya, abstracción, es paulatino. ya, ya. Es necesario, como diría Sebrecos, que sientas ese knockout en el cerebro. Pues. Sí. Es imprescindible ser perturbado por la lectura y por una buena película y por una buena pintura. No es malo sentir eso. Pero la gente se asusta, pues, ¿no? Los Nos hace gurús humanos. del... ¿Mm? Bueno, sí. Nos hace humanos, digo. Nos Te acerca más. acerca, Sí, te hace. claro, te hace vulnerable, pues. Y por eso la gente le teme, le ruido. Claro, tiene sentido, pero no, pues yo tengo otro camino. Ujú. Ayer justo leía Territorio, creo que es, el segundo poemario de Jorge Eslava. Lindo, muy lindo, muy, muy lindo. Lindísimo. Territorios. El título, ¿no? Una palabra y dice tanto, Territorios, sí, sí, es muy. Wow, ¿no? uno dice Extraordinario. la importancia de los títulos, ¿no? Claro. El Aleph. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Profe, explíqueme, ¿qué cosa era? Era un fósforo, una vela, ¿qué quiero que te diga, apagón? No. No sé, pues, no sé, pues que no sabes, pues, y no tienes por qué saberlo, pues. Entonces, todos quieren saber ahora, nosotros, todos, no, profe, pero tiene que ser, pero ¿por qué? No sé, le digo, no todos tienen por qué de arranque, les digo filosofía. Me miran raro, sospechoso. Pero no es posible. Entonces, para qué leemos? ¿Para qué leemos? ¿Para qué leemos? No puedo responder esa pregunta. Me siento ya Me supera. mini, pues eso ya, ¿para qué leemos? Bueno, entonces es casi como, ¿para qué pensar? Sí. Claro, ¿para qué leemos? ¿Para qué pensar? Ya, entonces no, normal, pues, ¿Para qué chévere, ¿no? existimos? ¿No? Entonces, finalmente, que estamos un poco ahí yendo entre los temas, entre pasajes, Claro. la filosofía un poco, bueno, ya, o el mundo académico, pero sobre todo la filosofía, eh, genera eso. Por eso yo ya desde hace varios años yo prefiero decir, no, ¿qué enseñas? No, no, un profesor nomás, a secas. Filosofía, se asusta. Oh, ya, uy, eso yo los conozco. ¿Qué tú los conoces? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cómo que los conoces? No, sí, uy, así son. ¿Qué le voy a decir? Pues no, prejuicio, ¿no? Prejuicio al cubo.